Hello, hello. Just kidding. Buenas a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Bienvenidos a LatinXYC, donde discutimos todo lo relacionado sobre la política desde un punto de vista de los latinos. Hablando español hoy. Claro, sí. Muy buen español, muy buen español. Para los que nunca nos han oído hablar español, hemos decidido hacer este episodio en nuestro idioma, ya que estamos celebrando el mes de la hispanidad, y qué mejor manera de hacerlo que hablando nuestro idioma. Claro. ¿Verdad? No hay mejor manera de celebrar todo lo que tenemos, y que tú y yo, las dos, tenemos el español como nuestro primer idioma. Exactamente. Para los colombianos de ahí, yo soy colombiana, por favor no judgment en mi acento, que yo sé que todo el mundo me dice, ay, no suenas a colombiano. Sí suena. Pero bueno, haremos el intento. Mi nombre es Clemencia Herrera y soy la fundadora de Moira Studio, que es una agencia de publicidad que trabaja con organizaciones y campañas políticas progresivas para hablar con los latinos en Estados Unidos de la manera más auténtica que se pueda. Excelente. Yo soy Cecilia del Cid, soy ambientalista y pues activista de justicia social, latinoamericana, inmigrante guatemalteca, y pues trabajo como una persona dedicada a levantar y a construir nuestras comunidades latinas en los Estados Unidos. Y a mí me van a decir que no sueno guatemalteca tampoco y que se me pega el acento colombiano. Entonces, también con cariño, por favor. Sí, por favor, no judgment a nuestros acentos. Sí. Entre todos mis amigos puertorriqueños, mi esposo español y Ceci, tengo el acento enmarabañado ya. Sí, todos. Exacto. Ay. Bueno, pues bienvenidos a todos los que de pronto no nos han escuchado porque no hablan inglés. Queríamos abrirle la oportunidad a mucha gente que tal vez quería saber un poquito más acerca de la política, pero no había tenido la oportunidad por cuestiones de idioma. Aquí estamos. Entonces vamos a hablar de algo bastante importante, que nos hemos dado cuenta que hay poca información en nuestra comunidad, especialmente en español. Entonces vamos a empezar así desde lo básico, hablar de por qué es importante que los latinos voten. Ahora, hay unas elecciones, hay unas elecciones en noviembre y es muy importante que los latinos voten, que nos registremos a votar y que votemos. Claro. Entonces, cuando estábamos pensando en esto, se nos ocurrió la frase de el que no llorando mamá, ¿no? Correcto. Todo el mundo conoce esa frase. Entonces, yo sé que todos nos quejamos, hay muchas cosas que no están funcionando bien, especialmente para nuestras comunidades, pero solamente quejarnos y no hacer nada no nos lleva a ningún lado. La única manera en que nosotros podemos hacer un impacto en nuestras propias vidas a nivel de gubernamental o legislativo es votando. ¿Por qué es eso? Creo que eso es importante, y creo que requiere que nos eduquemos un poquito y que nos informemos, que nos interesemos, que nos activemos, ¿no? O sea, creo que lo que tú dices es cierto. Nuestras comunidades, nosotros tenemos muchas cosas que estamos seguras, que sabemos lo que no funciona, y a veces nos sentimos desempoderados de decir, ¿cómo puedo yo, una simple persona, un único individuo, hacer un cambio? Cambiar, sí. Y nosotros también sabemos que hay otra frase, y no la voy a recordar ahorita, pero esta idea de que la unión hace la fuerza, ¿no? Que es la otra, que entonces tal vez una persona no puede, pero todos los dedos de la mano juntos agarran un asadón, empujan una carreta, o sea,
Uno solo no, pero en comunidad sí podemos. Y el primer paso es esto. Entonces, una actividad relativamente simple, porque no lo es en sí, o sea, lo es y no lo es, es que nos empadronemos. No lo están haciendo muy fácil últimamente. No lo están haciendo muy fácil, pero debería ser súper fácil, debería ser lo mínimo de la participación cívica. Que cuando nosotros llegamos a los 18 años o a la edad de votar, nos empadronamos, nos registramos y participamos como ciudadanos. En la parte, en el proceso democrático, ¿no? Que se supone que es que está a los cimientos de este país en Estados Unidos, que es lo que hace la diferencia, que es lo que lo diferencia. Entonces, esta idea de que sea no vivimos en una monarquía, no vivimos en una dictadura, vivimos en un lugar donde se supone que podemos participar. O sea, sí, y es algo que es, no sé, para ti, Ceci, pero hay muchos países latinoamericanos que mucha gente se siente que su voto no vale nada en Latinoamérica. O sea, que votan, aunque a veces en muchos países el voto es obligatorio. Claro. Por ejemplo, pero Chile, igual dicen, año, nosotros todos hemos votado por esto, pero este otro man terminó aquí de presidente o este otro man terminó de gobernador y nadie votó por él. Entonces, o sea, claro, hay veces que la gente dice, no, es que las elecciones están compradas, no sé qué. Y se da mucho, o sea, eso se dice porque es cierto. O sea, en nuestros países, por ejemplo, cosas importantes a notar. Por primera vez en Chile, en las elecciones donde no se aprobó la nueva constitución, el voto era obligatorio y pero la elección anterior fue una de las elecciones donde mayor votación voluntaria había habido a nivel de ese país. Por ejemplo, luego también yo puedo pensar en cuando yo me empadroné a votar por la primera vez en Guatemala, fue en los 90 y Guatemala tenía una democracia muy joven, de menos de una década, cuando yo pude tener la oportunidad de votar la primera vez. Y de ahora y han habido muy pocas ocasiones donde creo que los guatemaltecos hemos votado por un candidato que nos sentimos no vamos a votar por el menos peor. Claro. ¿Verdad? Entonces creo que a veces nosotros nos acercamos a las urnas o votamos sin realmente sentirnos que tenemos candidatos que nos representan. Entonces creo que también ese punto es importante decir que tenemos que recordar que los políticos, que la clase política son servidores públicos. Sí, que trabajan para nosotros. Que trabajan para nosotros y que tienen, y por ejemplo en Estados Unidos, que es diferente, digamos en Guatemala, cuando uno vota por los diputados, que son las personas del legislativo, es una lista completa. Tú no puedes, o sea, tú votas como por el partido y el partido tiene ya una lista de diputados. Ok. Eso es un poquito diferente aquí. Sí. Para la gente que nunca ha votado, que nos está escuchando, funciona un poquito diferente. Sí. Primero hay una primaria que escoges el que va a representar al partido. Entonces tú te asignas a un partido, ya sea republicano, independiente o demócrata, son 3 partidos, y tú luego escoges el representante que quieres que haya para ese partido. Una vez y para esa primaria, exacto. Entonces es como el Senado, la primaria del Senado, la primaria de la Casa de Representantes, la primaria de Attorney General, ¿cómo se llama? El fiscal. El fiscal. El gobernador. Sí, el alcalde, todos esos hay primarias. Luego, eso pasa como un mes antes, o bueno, 1 o 2 meses antes, depende del estado. Luego está la elección general, que es que ahí van uno de partido a partido. De un partido a otro partido. Entonces hay veces están solo demócratas y republicanos, hay veces está un independiente también. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, obviamente esto lo hace un poquito más complicado porque te toca leer acerca de la persona, aunque todos los candidatos tienen su propia página web, que te puedes meter. Yo sé que todo el mundo está ocupado y nadie le tiene tiempo de leer, y lo último que tú quieres hacer cuando estás en el metro
yendo para el trabajo es leer la página web del candidato de la Casa de Representantes a ver qué es lo que está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente se fía de información que le llega a ellos, como lo que hago yo, ¿no? Anuncios de televisión. La gente está viendo televisión y sale un anuncio acerca de alguien. O radio, o radio web. O redes sociales. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? La televisión está súper regulada, extremadamente. Así que si tú ves algo en la televisión, eso ha tenido que pasar por abogados, eso ha tenido que pasar por una agencia, por lo general contrata una agencia que hace investigación, y entonces ha tenido que pasar por un montón de como procesos, etapas para que sea aprobado y suba en la televisión. Por lo general, la información que sale en la televisión es bastante de confianza, porque ha tenido que pasar por un montón de cosas legales y de investigación. Filtros. Filtros, exacto. Redes sociales son un poco menos reguladas. O bastante menos reguladas. No tienen regulación, más bien dicho. Entonces, ahí lo que importa es ver quién está poniendo ese anuncio. ¿Es una agencia de reputación? ¿Es alguien de confianza? Eso es importante. Uh-huh. En la radio está también regulada. Okay. Entonces, radio, televisión, que son de estos como medios masivos, están bastante regulados en términos de información. Entonces, y ahí, eso sí, ahí es cortito, ¿no? 30 segundos te están contando lo más importante ¿no? que te quiera contar el candidato o en contra del otro candidato. Claro. Entonces, ahí pueden coger algo de información. No pasa nada. No judgment. Tú no tienes que meterte en la página web a investigar cosas. Yo sé que todo el mundo anda con muchas cosas, con sus hijos, con sus trabajos. Yo entiendo. Pero la cosa es que y yo sé que pasa muchas veces que tú llegas ahí, vas a votar y miras el boleto y dices, ¿qué es esta gente? Tim Marín de Dopingway. Exacto. ¿A quién me gusta el nombre? Exacto. O hay personas... esta tipa suena latina. Ah, pues listo. O a veces voy a votar por todos los del partido para abajo, ¿no? Que creo que pasa menos. Pasa menos porque hemos visto mucho, pensando en análisis de votos, que a veces votan por un candidato para una posición más importante, como digamos, antes se decía que si votaba el presidente para un partido, se votaba para abajo en el resto de las opciones que había en el volante, pues en la boleta de elección, y ahora se ha visto que no siempre es así, que a veces se escogen personas del otro partido como tal vez como estrategia para tratar de balancear. Creo que al final lo importante es que como ciudadanos les dediquemos un poquito de tiempo a pensar a quién le estamos dando, porque no solo es un voto, ¿no? Que en muchos de nuestros países lamentablemente es un momento donde la gente sí se los compra, pero aquí creo que es importante que pensemos qué va a hacer esta persona por mi comunidad, por mis necesidades. Sí, ¿cómo porque van a apoyar lo que está sucediendo? Porque al final de cuentas nosotros les pagamos los sueldos a ellos con nuestros impuestos. Sí. Entonces, ¿qué? O sea, es como que yo que yo tengo un negocio y voy a contratar gente y miro gente y digo, Tim Marín de Dopingway. No. Uno va, claro, uno hace una entrevista, uno va a ver qué es lo que es proceso de selección, qué tipo de carácter tiene, ¿no? Cuáles son su experiencia, si tiene algún tipo de diploma, certificación, lo que sea, ¿no? Uno mira, hace un poquito de investigación. Es importante. Toda esa gente trabaja para nosotros. Nosotros somos sus jefes. A ver, dime, ¿qué podemos perder y qué podemos ganar al no informarnos? O al dejarlo al azar, o
dejamos de dejarlo al azar, al no participar y dejar que sea otro o otros los que voten y nosotros quedarnos sentados. Pues es exactamente, y yo me la paso usando analogías, pero me parece que lo más fácil es como cuando uno estaba en la universidad y hacía un trabajo en grupo. Todo el mundo ya como que... O no solamente en la universidad, en el colegio también. Trabajo en grupo, ¿no? Entonces, pasan varias cosas. O a uno le tocaba hacer el trabajo por todo el mundo, que eso era mi caso, o uno decía, ok, no tengo tiempo, no sé qué, ustedes hagan eso, y luego si hacen un marimacho, si sale un mamarracho, pues ¿qué puedes hacer? Tú no pusiste nada de tiempo, entonces te tocaba como, bueno, el profesor nos dio un 50, 60, no sé qué. Sí. Pues ¿qué? ¿Qué pusiste tú de tu parte? ¿No pusiste? Entonces es un poco así, o sea, es como que no te puedes quejar si no hiciste nada al respecto. Si no votaste, o sea, yo le digo a mis amigos, no votaste, no te puedes quejar. No hiciste, o sea, tú hiciste algo. Pues ahí está. O sea, y creo que tú que estás supremamente involucrada en la participación política y cívica, entendemos que hay muchas maneras de involucrarnos en organizaciones de base, ¿no? En trabajar por nuestra comunidad, no solo en momentos de elección, sino en un proceso constante, que sería lo lo ideal de una democracia participativa verdadera, o sea. Pero lo mínimo es participar en el momento de las elecciones y votación. Ahorita entramos no en lo que le decimos en Estados Unidos, no es una elección general. El presidente, sí, todo el mundo le pone cuidado al presidente. Sí, al presidente. Pero en estas elecciones que vamos a tener en noviembre 8, ¿es esa la fecha? Noviembre 8, por eso estoy diciendo la fecha equivocada. Vamos a confirmar eso. No, imagínate, yo que llevo haciendo un countdown y... Sí, entonces en las elecciones de noviembre que cambia, pero cuando hagamos las elecciones de noviembre de este año, eso es lo que le decimos en inglés midterm elections, las elecciones de medio ciclo. Exacto. ¿Qué significa eso? Sí, que son, en Estados Unidos las elecciones generales son cada 4 años. Y a los 2 años de presidente, donde se elige el presidente, y a los 2 años de esas elecciones hay una elección de medio ciclo donde algunos de los términos de las personas que sirven en el Senado Nacional están el Congreso. En el Congreso, y algunas posiciones de gobernadores están en proceso de elección, que a veces ellos caen en ese medio ciclo porque tienen periodos de 6 años o periodos de 2 años, como es el Congreso, que cada 2 años las personas que pertenecen a la Casa de Representantes no tienen son electos por periodos de 2 años. Entonces cada 2 años tienen que volver a ser reelectos o otra persona a ser electa para esos distritos. ¿Y por qué es importante las elecciones en este medio término? Porque ahora mismo el Senado lo tenemos partido por toda la mitad. Mitad es demócrata, mitad republicano. Son 100 senadores, entonces 50-50. 50 y 50. Hay 2 senadores por estado. Entonces, si llegamos y para los que escuchan ahí, nosotros somos progresivos. Sí. Entonces, si nosotros perdemos un sitio en el Senado, un curul, un puesto, no vamos a poder pasar la legislatura que hemos estado pudiendo pasar últimamente. O sea, si hay uno, o sea, no sé si la gente estaba mirando las noticias cuando estaban tratando de pasar un plan súper grande que Joe Biden está tratando de vender, que se llamaba Build Back Better. Habían 2 demócratas que no estaban de acuerdo, que eran demócratas medio conservadores. No pasó.
porque no teníamos la cantidad de gente que necesitábamos. Correcto. Entonces, y luego con cosas, por ejemplo, lo que este otro legislación que acaba de pasar de Inflation Reduction Act, que es para que lo hablamos en esto con Neri hace una semana, que va a traer muchos beneficios para las familias en cuestión de el cambio climático y además de ahorrarse en sus cuentas de la energía. Eso, ningún republicano votó por eso. Ninguno. A pesar Entonces, de que si nosotros beneficia a sus ciudadanos, o sea, beneficia a las personas que ellos representan y no votaron por eso. Exacto. Entonces, si perdemos uno, entonces nos quedamos sin los votos. Entonces, es bien importante porque de pronto somos un poquito subjetivas, pero no mucho porque yo trabajo en esto, yo hago esto, yo trabajo en política. Los demócratas en verdad han estado pasando legislación que están mirando hacia el futuro y también que están beneficiando a la gente de clase media. No las corporaciones, no la gente rica. O sea, la gente rica ya lleva demasiado tiempo beneficiándose de bajos impuestos. Sí. Y también no solamente la gente rica, sino las corporaciones. No pagan nada de impuestos y nosotros somos los que estamos tratando de pagar, nosotros somos los que pagamos los impuestos. Exacto. Entonces, cosas así son bien importantes porque legislaciones que te van a beneficiar a ti en el bolsillo, en el futuro, como, o sea, cosas como lo de los préstamos estudiantiles. Exacto, las mujeres, los derechos de la mujer, cosas que son bastante importantes, no solamente para ti, para tus hijos, o sea, para las siguientes generaciones. No las vamos a poder llevar a cabo porque no vamos a tener los números. Entonces, si te importa eso, si tú estuviste molesto o molesta cuando la Corte Suprema despidió a Roe versus Wade, sí. Entonces hay que votar. Y creo que a veces no pensamos, y tú y yo hemos hablado de salud reproductiva en este podcast y hemos hablado de que hay mucho tabú en cuestión de decir no al aborto. Sin embargo, el voto latino y la mayoría del voto de los Estados Unidos está a favor de que la salud reproductiva es privada y que tú tienes derecho a decidir sobre tu salud. También tenemos que entender que el haber anulado esa legislación que llevaba más de 50 años nos pone en riesgo de que se anulen otras legislaciones. Por ejemplo, el matrimonio interracial. Si nosotros, cualquiera de nosotros, que puede ser afro-latino o de alguna otra raza, nipo-brasilero, ¿me entiendes? Nosotros venimos en todas las razas y todos. Entonces, en algún momento, nosotros, puede que nuestras relaciones sean ilegales, nuestros matrimonios. O sea, estás hablando de no tener acceso de poder perder eventualmente acceso al cuidado anticonceptivo, de anular el matrimonio igualitario, de que alguien, o sea, de que se metan a tu habitación y que te regulen con quién tú disfrutas. Sí, y es una conversación bien importante de tener porque nosotros, si alguno me imagino que mucha gente que nos escucha son inmigrantes, y si tú eres un inmigrante, tú te viniste aquí a este país para ser más libre, para tener más oportunidades, y todos estos derechos que están tratando de desmantelar nuestra libertad. O sea, yo como mujer tengo la libertad de escoger lo que más me convenga para mí, para mi salud y para mi cuerpo, sin que nadie se entrometa.
eso es un principio americano, ¿no? Según el idealismo mito, ¿no? americano. Uh-huh. Sí, claro. Es parte de la promesa del eso ofrecimiento. Claro, pero es que muchas veces es como que, no, es que tienen las libertades que me convienen a mí que tengas. En cambio, en vez de tener una libertad plena, de decir, ok, mira, ¿sabes qué? Tú vas con tus cosas lo que tú quieras, yo hago con las mías lo que yo quiera. Esa es la definición de la libertad. A menos de que te estén intrometiendo en mis libertades. Pero yo haciendo mis cosas con mi propio cuerpo no te estoy intrometiendo en nada. No me afecta lo que tú haces, no me afecta a mí, ni lo que yo hago te afecta a ti, no te cambia un pelo de la cabeza. Y creo que también es importante que reconozcamos que entendemos la gran diversidad que existe en nuestras comunidades. Que no somos un monolito, que como comunidad latina, latinex, latinoamericana, inmigrante, venimos de muchísimos países que tienen una historia y un contexto diferente. Y precisamente porque somos diferentes, entendemos que no todos cabemos en el mismo molde y que el pelear y defender las libertades de los más vulnerables se asegura que nuestras libertades estén protegidas también. Porque una vez empezamos a erosionar esas libertades y se van unas y se van otras, nunca sabemos cuándo nos vamos a encontrar nosotros del otro lado de algo que ya no es legal. Porque lo que es justo no siempre es legal, ¿verdad? Entonces, recordemos que empezamos, es una bajada resbaladiza, porque empiezas a perder algunos derechos y cuando sientes... vives en dictadura. O sea, acuérdense de que hubo un tiempo en que la gente negra era segregada. Era ilegal de que la gente negra llegara a ciertos lugares. Era ilegal de que ellos se sentaran en ciertos lugares en el bus. Era ilegal de que ellos entraran. O sea, eran cosas ilegales. Entonces, lo legal y no legal no es algo justo, no es justo, como tú dices, o es algo, no es algo objetivo y balanceado, es algo arbitrario y subjetivo. Y el gobierno decide lo que es legal y lo que no es legal. Pero entonces, tú le dices al gobierno qué es lo que tú quieres que sea legal y no legal. Eso te iba a decir. Entonces, si pensamos que la mayoría de las personas que han estado en gobierno han sido hombres heterosexuales, cisgénero, de clase blanca, las cosas que fueron creadas, la legislación que ha sido creada, las políticas que han sido creadas, vienen desde esa perspectiva. Nosotros como comunidad, nosotras tenemos perspectivas diferentes. Entonces, por eso estamos abogando por representantes que nos representen a nosotros, que tengan una idea de lo que es nuestra experiencia de vida, que puedan comprender lo que quiere decir que alguien ha dejado a su familia atrás porque está viviendo una situación difícil, precaria, o porque está buscando una nueva oportunidad, o porque quiere estudiar, por las razones que seas que tú decidiste inmigrar, o si eres un refugiado o eres un asilado, que son situaciones muy diferentes. Nosotros reconocemos que queremos a personas que entienden esos procesos, que entienden esas experiencias, que queremos que las representen cuando las leyes se están haciendo. Exactamente. ¿Y qué pasa? O sea, las buenas noticias es que más y más latinos se están postulando para puestos en el gobierno. Sí. Con las comunidades en mente. O sea, nosotros hemos entrevistado a varias personas aquí en este podcast que son mujeres, latinas y latinos en general, que se han estado postulando más y han estado pasando leyes que se acomodan mejor para nosotros. ¿Sí? Porque no nos pueden ignorar más. Somos 1/4 de la población, gente. Sí. 1/4. Pero somos los que menos estamos registrados para votar.
somos los que menos votamos, somos los que menos hacemos que nuestras voces se oigan. Y o sea, nosotros hemos hablado muchas veces de las causas por las cuales tal vez esto está sucediendo. Y la cosa es, o sea, hace 2 episodios hablamos un poquito de esto, ¿no? De si yo no me siento que soy de aquí, ¿cómo voy a poder yo influenciar algo? O ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí hacer algo aquí si yo no me siento bienvenido? Y la cosa es que la conclusión que sacamos es que uno mismo se tiene que hacer el bienvenido. Claro. Nadie te lo va. O sea, las libertades aquí en este país, la gente las ha luchado. Peleado, sí. Con sangre. O sea, esto no ha sido algo fácil. Y esto es alrededor del mundo entero. Sí. O sea, las libertades se luchan. Sí. Y las libertades y los derechos. Y si nosotros, o sea, si nosotros queremos que la situación nos mejore, nosotros mismos tenemos que hacer que se nos mejore. Nadie nos va a venir a rescatar. No, sí. Nadie está interesado en rescatarnos. No, y nos tenemos que hacer presente. Y creo que nuestra participación ya es un acto radical, ¿no? Es un acto de decir, ¿sabes qué? Yo sí soy ciudadano. Yo no conozco todo, entonces me voy a preguntar, no sé, al vecino, a las personas que conozco, a un maestro, a alguien que confíe, voy a leer páginas web. Hay páginas de organizaciones que trabajan de base, que están dando información no partidista, información general. Creo que ya no podemos tomarnos, es un lujo que no participemos, es un lujo que no nos podemos dar, porque nuestras comunidades están en la primera línea, recibiendo los golpes, ¿no? O sea, somos las personas que estamos en cambio climático. Nuestras comunidades están en lugares donde hay más toxinas, donde hay más contaminación. Somos la mayoría, muchos de nosotros trabajamos como trabajadores esenciales. Muchos de nosotros somos las personas que son de cuidado de niños, adultos, maestros, o sea, muchas de estas profesiones. El COVID nos lo enseñó. El COVID nos enseñó de que los latinos fueron los más afectados. Exacto. Y sabemos que hemos caído, pensamos aún en las personas que tienen educación en nuestras comunidades, y pensamos en el número de mujeres latinas con una licenciatura, un bachelor, son de las personas que hay una gran discrepancia en salarios con otras personas que también son mujeres y tienen ese mismo nivel de educación. Entonces, aún cuando nos educamos, aún cuando le echamos ganas, aún cuando estamos desechados para adelante, tratando de hacer lo que se supone que tenemos que hacer, aún así no estamos al mismo nivel. Entonces, es un lujo no participar, es un lujo que no nos podemos dar. Tenemos que involucrarnos. Y además hay que mostrarle a estos manes de que nosotros estamos aquí, que no somos unas huevas, que... que nosotros... o sea, nosotros como siempre estamos ahí trabajando duro, pero también hay que trabajar smart. Sí. Y creo que por eso estamos haciendo este episodio, ¿no? Porque pensamos que en el conocimiento está el poder. Nuestra comunidad, a veces en este proceso de estar, pues, en la lucha constante, no nos da, ¿sí? En el trabajo duro, no nos da a veces el espacio mental ni el cuerpo para involucrarnos. Sin embargo, esto es lo mínimo que podemos hacer, y hay muchas organizaciones. No te tienes que interesar en todos los puntos políticos. Si lo que a ti te interesa, si tú eres padre o madre de familia y lo que estás pensando es en educación, piensa que tiene la mejor política de educación. Si tú eres un joven nuevo, estás preocupado por el cambio climático, entonces ese es tu tema. Busca un candidato que tenga una buena plataforma, un buen plan de cambio climático. Si lo que a ti te preocupa es la economía, piensa quién está pensando en crear empleo sostenible, empleo verde. ¿Quién nos va dando? ¿Quién se va a asegurar de que tengamos educación adecuada
para nuestros hijos, con los recursos que necesitamos, porque la pagamos todos, no es gratis, es pública, la pagamos entre todos. Entonces, sí. Ocúpate. Esto de gratis, no hay nada gratis. No hay nada gratis, lo pagamos entre todos. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros impuestos sean utilizados? Los queremos en que hayan parques, calles que funcionan, transporte público adecuado, queremos que hayan escuelas públicas adecuadas, queremos que hayan hospitales públicos adecuados, queremos que haya una posibilidad de prosperar y crecer, porque al final lo que estamos pidiendo pues yo voy a hablar por mí, no me quiero convertir en billonaria ni millonaria. Lo único que quiero es que mi trabajo me permita vivir con dignidad, tener espacio para compartir con las personas que amo y tiempo y salud, porque de ahí para allá todo lo demás es ganancia. Exacto. Sí, eso es lo que tú quieres. Sí. Y luego tú vas a votar acorde con lo que tú quieras. Entonces, si tú quieres mejores prestaciones para los trabajadores, probablemente, ¿no? Cuestiones así. Cada uno de nosotros, y eso es lo bonito de este proceso, de que no tienes que seguir al líder, de que no tienes que indoctrinarte en nada, no tienes que meterte en ningún grupo de nada. Tu voto es algo tuyo, individual, y es muy personal. No tienes que hablarlo con nadie, o sea... Sí, es secreto. O sea, yo por lo menos, yo tengo mis creencias, lo que yo quiero que suceda en este mundo, y yo voto por la gente que va, del que yo creo que va a llevar a este país adelante, de la manera en que yo pienso. Y eso es lo bonito del voto. Y cada cosa se balancea. Entonces, si la mayoría de nosotros creemos en lo mismo, perfecto. Entonces así salimos adelante. Pero lo importante es empezar. Y mucha gente que nunca ha votado, o sea, a mí me ha sorprendido bastante de que este año, obviamente por lo que pasó con la Corte Suprema, muchísimas mujeres se han registrado para votar por primera vez. Imagínate. Que me parece genial, pero no hay que esperar a que haya una crisis para poder tomar acción. O sea, no podemos esperar que nos desmantelen nuestros derechos para poder votar. Vamos a votar cuando todavía los tenemos, cuando todavía se puede hacer algo, cuando todavía podemos llegar a los siguientes pasos. Pero, o sea, no podemos ser reactivos, hay que ser proactivos. Y creo que pensar en proactividad, pensemos, porque a través hay personas que dicen allá, bueno, y será que a veces no hay fraude, y yo he visto que aquí la gente manda la boleta por correo, y será que eso es seguro, o hay gente que va a votar antes y en mi país solo se vota un día y todos votan ese día. Entonces, cuéntanos un poquito de las opciones, porque a pesar de que en este país en los últimos 2 años han habido muchísimas legislaciones para impedirle a muchas personas la opción para votar, ¿qué son los pasos que tenemos que hacer para empadronarnos, para registrarnos para votar? ¿Cuáles son las opciones disponibles? Varían por estado, pero generalicemos un poquito qué hay disponibles para que podamos votar. Tú te puedes registrar a votar en cualquier oficina de correos. También o sea, a todos nos llegan unas cosas por correo, entonces nos dicen que si te quieres registrar, o sea, es algo que un poco que te bombardean con la vaina. Entonces, recordemos que debemos ser naturalizados ciudadanos, ¿no? O ciudadanos. Claro, exacto, tenemos que ser ciudadanos, pero también te puedes registrar si sacas la licencia de conducir, ahí te preguntan si te quieres registrar y tú te registras bajo un partido también, ahí. Y luego si quieres votar, hay diferentes maneras. Tú puedes votar por correo, que si la gente que está registrada a votar le llegan su papeleta y dice cómo votar, y luego lo dejas en tu buzón, o hay hay diferentes buzones que ponen, no solamente de correo, sino específicos para los votos. Y luego también está el voto temprano o pronto. Puedes votar antes de tiempo. Es como una semana antes se puede empezar a votar, y es básicamente como el día de la votación.
puedes ir, hay centros que están abiertos y tú vas y votas. Y luego ya puedes votar, o sea, eso es en persona. Y luego puedes votar el día de las elecciones. Como, o sea, yo recomendaría, si tú tienes disponible votar temprano, te recomendaría que lo harías. Y así no tienes que pararte en la cola ni en esas cosas. Puedes ir cuando más te convenga y no tienes que esperar mucho. De todas maneras, tú tienes derecho a ir a votar. Tu trabajo te tiene que dar tiempo. Es ley. Es la ley. Y si tú le dices a tu trabajo, tengo que ir a votar, ellos no te pueden decir nada. Ellos te tienen que dar el tiempo para que vayas a votar. Sí. Entonces, hay, como les decíamos, estas opciones varían por estado. Hay estados que te permiten registrarte para votar hasta el mismo día de las elecciones. Hay otros que te lo permiten una semana antes, 30 días antes. Entonces, si tú vas de seguro a la página web de la municipalidad de tu ciudad, tú encontrarás ahí la información más, más importante para tu localidad, ¿no? Exacto. Sí, es lo más sencillo, la página web, o puedes ir a preguntar en la oficina de correos. Sí. Pero sí, espero que esto haya sido ¿no? de algún tipo de uso para la gente que lo ha escuchado. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, nos lo deja saber. Mi email es clem@latinxyz.com. Y lo mismo es nuestras redes sociales, LatinXYZ Pod, POD, en Twitter, en TikTok y en Instagram. Si alguien tiene alguna pregunta, nos dice, o si quieren que volvamos a hacer otro episodio en español y cobramos algo en específico, también lo podemos hacer. ¿Sí? Nosotros la verdad que hacemos este podcast por ustedes, por nuestra gente, que queremos que tome un poco las riendas del destino en este país. Nosotros estamos aquí para quedarnos. Nosotros nos merecemos nuestro puesto aquí y tenemos que cogerlo, tenemos que tomarlo. Sí. Y pues, por favor, déjenos saber, compártanlo con sus amigos. Si les pareció que esto es de utilidad, por favor, compártanlo y déjenos una revisión, un like. Sí, exacto. Bueno, queridas, Ceci, qué rico hablar en español contigo. No que no sea como pasa en nuestras conversaciones normalmente. Pero sí, exacto. Excelente. Nosotros hablamos en español, pero me pareció curioso que habláramos de estos temas un poco más técnicos en español, que siempre es como que... Pero tenemos más vocabulario en inglés a veces que en español, pero siempre pues estamos aquí para compartir lo que sabemos y es un placer hacerlo con ustedes y hacerlo contigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, se cuidan. Buena semana. Feliz semana.